Daniel es apicultor. Desde hace 30 años se dedica a producir miel. Tiene unas 1000 colmenas en la provincia de Teruel, una profesión que ha enseñado a su hija y de la que vive toda la familia en Fozcalanda. Tiene la parte de profesión que se transmite de padres a hijos, es algo que no podríamos aprender solamente en los libros. Ya históricamente hay representaciones desde el Neolítico, las labores que se hacen, tanto medioambientales como de transmisión cultural. En Aragón hay unas 1.200 explotaciones de apicultura, 110.000 colmenas. Este es uno de los colmenares de la provincia de Teruel. La sequía el año pasado hizo que de aquí no se sacara ni un kilo de miel. Este año la campaña es todavía muy incierta. En un año bueno se puede llegar a producir más de 2.000 kilos de miel. El cambio climático es ahora mismo el principal problema de los apicultores. También las especies invasoras y los pesticidas amenazan las abejas. La vespa velutina o la varroa, que llevamos sufriéndola desde los años 70, y el tema de las importaciones de miel barata. Con la declaración de la apicultura como patrimonio cultural inmaterial esperan más protección. Para que nosotros podamos seguir polinizando y dando vida al campo y a los cultivos, pues a lo mejor sí que necesitábamos alguna ayuda. Un primer paso para que esta actividad sea reconocida también en Europa.